La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno y agradecemos su acompañamiento en otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Este es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Yoli León y el día de hoy vamos a conocer sobre el vino misional en Baja California Sur. Tenemos un gran invitado. Él es el licenciado José Antonio Rochín Cota y me permitirán que les platique y les cuente un poco de su trayectoria, de sus credenciales, que son bastante amplias, así que me voy a permitir leerlas. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ganador en el concurso de ensayo histórico acerca del plebiscito de 1920 y la obra de gobierno de don Agustín Arriola Martínez. Él es ganador también en el concurso del ensayo histórico sobre la vida y obra del general Manuel Márquez de León, uno de los ganadores en el primer concurso de ensayo sobre gastronomía en Baja California Sur, autor del libro Agustín Arriola y su labor de administración pública 1917-1924, escritor en revistas como Panorama y Punto Universitario en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y uno de los autores del libro de Las Historias de los Cabos volumen 1 y actualmente pues es encargado del acervo documental Ignacio del Río de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Así que pues nos vamos a permitir hacerle unas preguntas sobre el vino misional, este tema tan interesante pues para los sudcalifornianos y sudcalifornianas. Pues, licenciado Rochín, la primera pregunta que tenemos para usted es que si nos podría platicar sobre cómo da inicio la producción del vino aquí en Baja California Sur. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Los conquistadores españoles que llegaron a la zona de Loreto a finales del siglo XVII se percataron que los nativos de la región eran cazadores, recolectores y pescadores, no practicaban la agricultura. Así que si querían que su empresa durara varias décadas o siglos, tendrían que ser ellos los encargados de echar a andar las labores agrícolas, y así sucedió. Y pues gracias a esto se pudo fundar la primera misión, que fue Loreto, en 1697, y 2 años después, en 1699, se fundó la misión de San Francisco Javier. Y es en San Javier donde inicia todo lo relacionado con la elaboración del vino misional. En San Javier, tanto el padre Francisco María Piccolo como el padre Juan Dugarte se percataron que crecía de manera silvestre la uva a la cual apodaron cimarrona. Al darse cuenta de esto, empezaron a traer otros tipos de uvas que se estaban dando por las diferentes regiones de la Nueva España. A los años siguientes existieron otras misiones con clima similar al de San Javier, como fueron la de San José de Comondú, La Purísima y San Ignacio. Y también se empezaron a llevar las uvas a estos lugares. Los primeros años de la fabricación vitícola fueron de serios problemas a causa de la plaga de la langosta, que no solamente dañó a la uva, sino a los principales productos del campo de la media península, ocasionando hambruna entre los pobladores. Otra de las contrariedades fue que no existió un sitio adecuado para la fermentación del producto, haciendo que la mayoría del vino se transformara en vinagre. Otro problema fue que no existieron los caminos adecuados entre las misiones y, por ejemplo, el padre Beger, de origen alemán, él comentaba en sus noticias de la antigua California que cuando llegaba el producto a su misión, que es San Luis Gonzaga, llegaba transformado en vinagre y como él era de Alemania, pues extrañaba mucho los vinos europeos, ¿no? Ya con el paso del tiempo, a mediados del siglo XIX, cuando es la desamortización de los bienes del clero, le quitan las tierras a los misioneros y la estafeta en producción del vino pasa a los civiles que vivieron cerca de las misiones, quienes siguieron fabricando el producto de la misma manera que los sacerdotes. También nos gustaría saber cómo fue la producción del vino misional a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Como lo comentaba en la pregunta anterior, la estafeta de la fabricación del vino pasó a los civiles.
Y estos tenían que responder a la autoridad federal y distrital. Una de ellas fue un documento enviado por el presidente Porfirio Díaz, que quería saber cuáles eran las bebidas embriagantes que se fabricaban en el Distrito Sur de la Baja California, hoy Baja California Sur, así se le llamaba. Y don Porfirio quería saber cuáles eran estas bebidas, los litros obtenidos, la cantidad en pesos, qué tipo de fruta se utilizaba y el nombre de las fábricas. ¿Para qué? Para darlo a conocer en el Anuario Estadístico de 1899. Y otra de las ideas de don Porfirio era que alguna de estas bebidas pudieran figurar en las exposiciones mundiales que se estaban dando por diferentes países del planeta, porque años antes hubo una bebida que era el mezcal del Triunfo, que sí logró ir a una de estas exposiciones universales, ¿no? Y ahí, pues como México, como hoy en día, no compite con cuestiones de tecnología, pero sí podemos competir con gastronomía, ¿no? Y esa era una de las ideas de don Porfirio, pero pues lamentablemente el único municipio que mandó los datos tal y como lo solicitó él fue La Paz. Fueron 20 los ranchos cercanos de La Paz, la mayoría al norte, del lado del Golfo de California, entre ellos Las Ánimas, Purgatorio, La Soledad, que mandaron los datos y tal como lo solicitó el presidente Porfirio Díaz. En ese año del 99, en el municipio de La Paz se obtuvieron alrededor de 25,000 litros para una producción de pesos que eran entre 6,000 o 7,000 pesos, que es una muy buena cantidad de dinero para la época. Y los demás municipios, ya viendo los documentos de la época, de principios del siglo XX, los que más producían eran Comondú, sobre todo La Purísima. En aquellos tiempos La Purísima estaba adscrita al municipio de Mulegé, por eso Mulegé se situaba en primer lugar, no es que fuera el que más hiciera vino, ¿no? Y fueron alrededor de 4 o 5 los productores de vino que más hicieron. Uno de ellos se llama Francisco de Comondú, quien hizo alrededor de 55,000 litros, que era pues demasiado para la época. Y los que le seguían hicieron 25,000 o 20,000 litros, ¿no? También el Triunfo en aquellos tiempos era un municipio y también fue de los que más hicieron vino en aquellos tiempos. ¿Cómo fue la regulación del vino misional en el periodo posterior a la Revolución Constitucionalista en nuestro estado? Los gobiernos revolucionarios a nivel nacional, los del Grupo Sonora, tanto los de Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles, intentaron suprimir lo que era el consumo de mezcal y sobre todo de pulque. Esto porque el grupo de Porfirio Díaz de empresarios se hicieron ricos a través de la venta del pulque, así que era una manera de revancha, ¿no? Para tratar de restringir su consumo. A nivel distrital, pues no fue igual. Al parecer el gobierno de Urbano Angulo, el jefe político en aquellos tiempos, no estaba en sintonía con el gobierno nacional, porque él en sus reglamentos intentó en un principio restringir y también prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellos el vino también, y sobre todo pues también el mezcal y el tequila, que eran las dos bebidas embriagantes más consumidas por los paceños, ¿no? Después de un tiempo se dieron cuenta pues que esta idea no estaba del todo bien. ¿Por qué? Porque las patentes, o sea, los permisos de las cantinas y las multas al bando de policía y buen gobierno, que eran pagadas en su mayoría por infractores alcoholizados que estaban orinando en las calles, eran dos de los ingresos que más entraban a los municipios. Por eso el municipio de La Paz fue el de los primeros en incomodarse, porque ese dinero ayudaba a pagar la nómina de los trabajadores del municipio de La Paz, y también ayudaba a pagar lo que es el alumbrado público. En aquellos tiempos no había electricidad y se necesitaba ese dinero para generar luz artificial. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Qué eran los impuestos distritales que se pagaban por el vino misional? Sí, no solamente eran impuestos distritales, sino también eran municipales y federales. Hubo una ley de 1921, una ley de Hacienda que afectó mucho al vino.
que decía que cualquier vendedor de vino tenía que pagar 50 centavos por kilo bruto. Y esto afectó a los grandes comerciantes. Uno de ellos fue Antonio Rufo. Antonio Rufo fue de los primeros en incomodarse con esta ley. Bueno, claro, su familia tenía más de 100 años de tradición comercial aquí en Baja California Sur. Y Rufo, pues a Rufo no se le podía decir que no. Rufo era el dueño de los barcos que abastecían de los principales víveres a la hoy Baja California Sur. Por eso era muy difícil para la autoridad distrital decirles que no. Y pues Rufo ahí mandó un texto, ¿no? Primeramente decía, ¿no?, que había que proteger esta pequeña industria vinícola con un futuro prometedor, que los vinos de aquí del Distrito Sur de la Baja California podían competir sin ningún problema con los vinos europeos. O sea, en sus documentos se miraba ese colmillo, ¿no?, que tenía ya Rufo y toda su familia, ¿no? Y Rufo lo quería bajar a 5 centavos, de 50 centavos a 5 centavos, pues como que sí lo pensaron mucho las autoridades del distrito, y después de un mes, tardaron un mes para decirle que sí. Y así fue. Otros de los que se inconformó por estos impuestos fue Federico von Borstel. La familia von Borstel tenía desde mediados del siglo decimonónico una tradición vinícola muy buena, todavía defendida para las épocas postrevolucionarias, ¿no? Ellos traían su vino del rancho Los Dolores, ¿no? Y Federico von Borstel, al igual que Rufo, decía que era una industria con un futuro también prometedor, ¿no? Y él decía que sí, que probablemente las bebidas embriagantes en un consumo mayor podían producir problemas, pero lo mismo causaba al cuerpo pues comer en abundancia carne, pan o frijol, ¿no? Y también von Borstel era dueño de una cantina, y pues al cerrarse las cantinas pues vio afectada su situación, y también se incomodó un poco con estos impuestos, ¿no? Otro de los grandes empresarios en inconformarse por estos impuestos fue el director de la compañía El Boleo. Él también quería que se bajara esos 50 centavos por kilo bruto, y que se bajara también a 5 centavos, porque él decía que los trabajadores del mineral de Santa Rosalía ya estaban consumiendo vino y estaban dejando atrás al mezcal, ¿no? Pues se unía también a ese rechazo nacional del Grupo Sonora hacia el tequila y el mezcal. ¿En qué consistió la campaña vitícola nacional en 1920 y cómo impactó a nuestro estado? La campaña vitícola nacional de 1920-1921 aprovechó la coyuntura de la ley seca de Estados Unidos, que fue de 1920 a 1930, y mandó una serie de documentos a los estados y al territorio donde estamos nosotros ahorita para aprovechar esa situación, ¿no? Ellos hicieron un estudio del año 1861, donde dijeron que la producción de vino de Estados Unidos de ese año produjo 25 millones de dólares, que seguramente para 1920 era el doble o el triple, ¿no? Y por eso como que se pusieron las pilas y dijeron, no, pues hay que mandarle esa información a los diferentes estados y territorios para que se pongan a trabajar en eso, con excepción de Coahuila. Ellos decían que Coahuila era el único estado que sí estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y se mandó esa información aquí al Distrito Sur de la Baja California. Qué tipos de uvas se tenían que utilizar, pues aparte de que no se iban a cobrar lo del flete, muchas facilidades, ¿no?, para aprovechar el momento, pero pues lamentablemente no, aquí en el Distrito Sur de la Baja California pues no se aprovechó. Hubo una visita de una persona que venía a ver lo de la situación económica, política y social de la península. Su nombre era Aurelio Vivanco y Villegas. Él hizo un estudio sobre la península en la década de los años 20, y él nos comentó que pues, la campaña vitícola nacional del 1920 pues, no surtió el efecto esperado en lo que hoy es Baja California Sur. ¿Por qué? Porque no se encontraba la infraestructura carretera requerida, ni el apoyo tampoco del gobierno, ¿no? Él mencionó que sí había pueblos como el de Los Dolores que fabricaban el vino, pero de una manera muy rudimentaria. Y aquí yo difiero pues con él,
porque él seguramente vio en Baja California, la del norte, o en Sonora, o Sinaloa, que fabricaban el vino de una manera más nueva, pero ellos lo seguían fabricando así porque seguían con la tradición de los misioneros jesuitas, no que no supieran fabricarlo, ¿no? Y también Villegas, pues, decía, ¿no?, que estos impuestos de los que le hablé hace rato, que afectaban muy seriamente la producción del vino y que se hacían para combatir la embriaguez, y que no se combatía nada porque pues, las bebidas entraban por los extensos litorales que tenemos, ¿no? Y así fue la producción de estos tiempos. Para 1927 nada más encontré noticias del municipio de La Paz y de Mulegé. Pues en La Paz la producción fue normal, mientras que en Mulegé fue muy escasa. Por eso no surtió el efecto esperado aquí en Baja California Sur la campaña de 1920-1921. Y en la actualidad, ¿cuál es el panorama para el vino misional en nuestro estado? ¿Qué retos afronta? Actualmente la Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur y otras instituciones del gobierno del estado le dan difusión a un concurso anual en la zona de Los Comondú, aprovechando la historia y la tradición del vino misional. Y también se le ha puesto el adjetivo de artesanal, se le ha sumado ya hoy en día. Y hoy en día pues existen estudios que dicen que se debe de aprovechar el clima, esta historia, y sobre todo cuando se hace el concurso anual para que el vino misional pueda salir a otros estados, o por lo menos al sur de los Estados Unidos. Pero hoy en día también, como antes, tiene muchos problemas. Uno es por ejemplo, que no hay vinos con una marca registrada, ¿no? Y eso para un comprador de vinos, que son un grupo más selecto a comparación de los compradores de cervezas, pues es muy complicado comprar un vino que no tenga una etiqueta, ¿no? Otro de los problemas son la introducción de cerdos que se meten a los plantillos, la falta de un mini tractor. También se sugiere que en vez de cortar la uva con la mano, se corte con una pinza de acero. Y también la introducción de electricidad en el campo, ¿no? Bueno, ya para cerrar, pues sí sería importante que el vino misional subcaliforniano saliera a otros estados o países, para ver si es cierto lo que decía Antonio Rufo, ¿no?, que se podía competir con los vinos europeos. Pero sería lamentable que la introducción de nueva tecnología acabara con una tradición de más de 3 siglos, ¿no? Por eso es necesario cierto equilibrio, ¿no?, donde sí nos gustaría que este vino saliera a otros países, pero tampoco nos gustaría que se acabara con la tradición de 300 años. Sí, mis investigaciones acerca de este tema, yo empiezo buscando en el catálogo del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Si veo que hay los suficientes documentos de primera mano, porque sí me cuesta un poco trabajo parafrasear a otros autores, y me gusta hacer algo que sea mío, de mi ronco pecho. Y sí veo que hay varios documentos que están acorde al tema de lo que yo estoy investigando. Los voy complementando, sobre todo con libros de investigadores universitarios, sobre todo de la UAPS o del Colegio de México o del UNAM, bibliografía pertinente. Muy pocas veces saco o busco bibliografía de internet, porque pues me voy más soy como más de la vieja escuela, ¿no? Y pues todo esto me ha ayudado a ganar afortunadamente premios a nivel local. Y hoy en día pues saqué un libro que trata sobre el consumo de bebidas alcohólicas y su repercusión en la ciudad de La Paz, pues cómo repercutió en los reglamentos tras la conclusión de la revolución constitucionalista y los gobiernos posrevolucionarios, la reglamentación, cómo era el actuar de los policías, los gendarmes, y también de personajes que han sido muy pocas veces estudiados por la historia a nivel local,
como son las mujeres propietarias de cantina o mujeres que eran golpeadas por personajes que estaban bajo el influjo del alcohol, y también sobre menores de edad o niños que traficaban alcohol en las cárceles, y que se le empezó a dar un trato diferente a los niños porque a partir de la Revolución Mexicana muchos se quedaron sin padre por la guerra. No fue el caso de Baja California Sur, aquí la guerra pues no provocó eso, pero lo que sí le interesaba a los gobiernos distritales era que fueran a las escuelas, y estos buscaron a una policía especial para que llevara a estos niños a las escuelas y no pasaran su tiempo en las cantinas, ¿no? O traficando alcohol adentro de las cárceles. Muchísimas gracias, licenciado Rochín, por habernos acompañado, por habernos aportado en esta emisión de la historia en cápsulas del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California Sur, en especial a Yolanda, por haberme invitado y abrir estos espacios que en realidad son muy pocos, y cuando se abren pues hay que aprovecharlos, ¿no? También les quiero mencionar que mi libro lo pueden encontrar en Amazon. Ahí lo pueden buscar como El consumo de bebidas alcohólicas en La Paz, Baja California Sur, de 1915 a 1928. Y aprovechamos este agradecimiento para despedirnos. Yo soy Yoli León, a nombre de El COSIT. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima episodio o en una próxima emisión. Adiós. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.